Hola, hola mis amadas, mis amados, bendiciones. Esta semana ha sido de gran bendiciones. Llevamos 2 días de la semana y podemos ver la mano de Dios. Podemos ver que trabajamos bajo cielos abiertos, que el Señor nos bendice cada día a levantarnos. Es una gran bendición saber que estamos vivos y este día lo vivimos como si fuera el último, ¿verdad? Y no solamente lo vivimos por vivirlo, sino que lo vivimos buscando la presencia del Señor, buscando su palabra, esa que nos enseña, esa que nos instruye por el camino de la verdad, esa que nos saca de dudas, esa que la gente estudia. Claro, yo empiezo con esto, esa palabra que la gente estudia y lo da rapidito, o lo da, pero no le explica. Entonces, esos son los trocitos que nosotros nos cogemos para nosotros, ¿verdad? Qué bendición, ¿saben qué pasa con la palabra? Mis amados, en este momento me viene a mí la palabra que a ustedes los que estudian conmigo y a mí, somos como Ruth. Recordemos que iban todos los trabajadores y todos iban cogiendo el trigo de arriba, ¿verdad? De las ramas, y ella solamente le tocaba lo que caía del suelo. Recordemos que ella iba recogiendo del suelo, esta mujer agachada todo el tiempo recogiendo del suelo. Y la ve este varón de Dios y le dice a los empleados, dejen caer, cuando se le esté acabando, dejen caer más del trigo o de la avena, lo que estaban recogiendo, para que a ella nunca le falte. ¡Qué bendición! Y esto hacemos nosotros con esta palabra. La gente, los grandes estudiosos, los grandes predicadores, los grandes enseñadores de la palabra, cogen la palabra y la enseñan. Entonces, claro, el Señor a nosotros nos da lo que queda de la palabra, lo que cae al suelo, lo recogemos nosotros para nosotras. Y esto es de gran bendición, porque recordemos que no solamente se llevaron la mejor parte aquellos que cogían del árbol, de la cebada, sino que la mejor parte se la llevó Ana. Entonces, Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como Ruth nos cogemos esta parte y así a nosotros nos toca lo mejor. Lo que ellos han dejado nos toca a nosotros. Y vámonos a la palabra de una para que nos pueda dar tiempito, ¿vale? Bueno, mis amadas, resulta que aquí en Lucas 17:11 dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y le alzaron la voz diciéndole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificaba a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y dice: y respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los nuevos dónde están? No hubo quien volviese y diese en gloria a Dios, sino este extranjero. Desen cuenta. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, vamos a ver 3 puntitos aquí. Primero, él no les dice a estos hombres, no les pone la mano, no les dice ya están sanos, sino que les dice: vaya, preséntense al sacerdote. O sea, con esa palabra ya él sabía que con esa palabra estaba sana, y ahí iba a entender él quiénes fueron los que fueron sanos primero. O sea, él ya lo sabía, pero él lo hacía para que los que andaban con él pudieran entender la palabra, porque él les dijo que se presentaran a los sacerdotes. Bueno, el otro punto es, pero como no tenemos nunca tiempo de tocar todos esos puntos por pedacitos, entonces vamos a entender lo que el Señor más nos ayude. El otro punto es que él dice muy claro que estos 10 se fueron y se devuelve un extranjero.
Y enseguida vamos a mirar porque miren la palabra tan impresionante que nos da el Señor aquí, es que de los 10 solo un extranjero se vuelve. Y cuando llega este que empieza a darle gracias a él y empieza a postrarse a los pies, él le dice, pero ¿cómo así? No eran 10. Solo este extranjero vino a darme gracias. Y el extranjero se quiere quedar con él y él le dice, no, vete. Él empieza a glorificarle y él le dice, vete, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente le sanó, no solamente le quitó la enfermedad de la lepra por fuera, sino que también le quitó la enfermedad de la lepra del pecado por dentro y fue salvo, a pesar de que era extranjero. Nosotros éramos extranjeros. Después de que nuestro Señor Jesucristo viene, nos hace hijos adoptivos de Él. Entonces, mire entonces lo que pasa. Resulta que este hombre no calificaba. Este hombre no estaba en los planes de salvación. Pero al este hombre venir y reconocer que Él era nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor le dice, qué lindo, este extranjero, este está salvo. ¿Por qué los otros 9? Este es el punto, el toquecito. Como vamos hablando un poquito para que nos alcance y podamos quedar los punticos claritos para que no queden dudas. Entonces, el punto exacto es este que vamos a tocar. Entonces ya miramos pues que no tuvo el Señor necesidad de que estos hombres fueran allá, porque Él quería saber qué iban a hacer estos hombres cuando se vieran limpios en el camino. Por eso les dijo, váyanse y se presenten delante del sacerdote. Y entonces Él quería saber que estos hombres podían venir qué iban a hacer estos hombres cuando se vieran limpios. Resulta que en aquellos tiempos de cuando una persona estaba enferma de lepra, entonces los apartaban. Todos sabemos eso, ¿verdad? Los apartaban, esto está en las primeras, en Deuteronomios, ahí está todo el estudio completo, los apartaban y por un tiempo. Después ellos, cuando ya estaban limpios de la lepra, se presentaban delante de los sacerdotes. Los sacerdotes los cogían y los llevaban y como que los purificaban por 7 semanas, algo así, y luego otros 7 días más, y llevaban un proceso hasta que ellos se dieran cuenta que verdaderamente estaban limpios y ya se podían acercar a sus familias, a sus esposas, a la congregación, a los altares donde ellos podían ir al tabernáculo del Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el Señor les dice a estos varones que se pueden ir, y en el camino se ven limpios, entonces el Señor le dice, solo uno es agradecido, solo uno y ese es extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Se nota, mis amados, que aquí estos que estaban enfermos de lepra eran judíos, eran de las religiones de estos que le perseguían, de estos fariseos. Eran de esa religión. Por eso no les importó. Y mire, mis amados, si muchas personas nos han predicado esta palabra, pero siempre llegan y se dicen, se fueron los 9, solo uno fue agradecido, fue solo uno. No. Solo uno que no calificaba, que no pertenecía ni a esos al que el Señor había venido. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y no le recibieron. ¿Quiénes fueron estos? El pueblo de Israel. Estos que le perseguían, a los que le buscaban a él la caída, estos, ¿cómo es que les acabé de decir que ellos se llamaban? Estos fariseos. A los fariseos se nota que estos 9, por eso él lo dice, estos 9 no vinieron, estos 9 pertenecen al pueblo de Israel, estos 9 son de estos mismos fariseos, de estos mismos que andan en la ley de Moisés, y aunque sabiendo que soy el Hijo de Dios, el que les ha limpiado la lepra, ellos no quisieron volver donde mí, sino que se fueron a sus religiones, a sus tradiciones.
Es tremendo, mis amados, porque esto es lo que pasa en las religiones. Las religiones creen que llevando todo este mundo de cargas y de cosas, estudiando, enseñando la palabra, lo que a ellos les parece, el no escudriñar, el no buscar, no les deja ver lo que verdaderamente son los cofrecitos que el Señor nos da a ti y a mí. Imagínense que yo esta predicación, pues esto lo dan en una predicación, ellos que tienen mucho tiempo de escudriñarla y de explicarla, y solamente se enfocan en el que fue agradecido y vino y se postró delante de Dios, y en esos malagradecidos que se fueron. Pero lo que no se han dado cuenta es que este extranjero, como tú y como yo, por eso nosotros tenemos que ser personas agradecidas con el Maestro. Nosotros no estamos con Él porque no lo merecemos. Nosotros estamos con Él porque Él, por pura gracia divina, por puro amor, nos llamó, nos escogió, nos eligió para que fuéramos adoptados como sus hijos. Entonces, por eso que Él hizo, debiéramos nosotros solamente de ser agradecidos con Él y vivir para servirle a Él, para honrarle a Él, para adorarle a Él. Los que ya se creen salvos son los que se cogen la palabra y se van donde el malagradecido. ¿Quiénes somos los malagradecidos? ¿A quiénes le llaman ellos malagradecidos? A los mismos de ellos. Es una mezcla de ellos mismos. No han caído en cuenta, por eso dan estas enseñanzas así. No han caído en cuenta de que estos, aunque se vieron limpios, fueron a rendirle cuentas al sacerdote. De la tradición que traían desde la esclavitud de cuando salieron de Egipto. Estos hicieron lo que el pueblo de Dios hacía en el desierto, se presentaban delante del sacerdote, pero este extranjero entendió que esto solamente se merecía la honra y la gloria, se la merecía el que le había dado la sanidad. Que estos sacerdotes, estas leyes, estas religiones no tenían nada que ver con lo que él estaba sintiendo en ese momento. Que al único que él se tenía que postrar era delante del Maestro. No iba a ir a presentarse delante de los sacerdotes, hombres tan normales como él. Por eso él vino y buscó el de la salvación, el que había de morir por nosotros. Viene y se postra delante de él, y por eso el Señor le dice: eso no es extranjero, tú y yo también somos extranjeros. Tú y yo también en este momento somos redimidos por la sangre del Señor. En este momento somos perdonados por la sangre del Señor, pero también éramos extranjeros. Por eso hay una canción por ahí que dice que éramos extranjeros y alvededizos. Pero a muchos se les ha olvidado lo que éramos. Y vienen, y lo más lastimoso de todo es que las explicaciones, las predicaciones siempre se están dirigiendo de que tú eres así, tú eres así, tú eres así. La suciedad se la tiran al público, a los espectadores, a los que están ahí escuchando la palabra. Y no es así, mis amados. Da tristeza de que yo voy a coger aquí un pedacito de la palabra y voy a decir: es que yo soy la única que soy buena. De resto ustedes no, mis amados. Desde que Jesucristo vino a esta tierra, nos enseña de que Él vino por ti y por mí. Y que la misma multitud de pecados que tú tuviste, yo también los tengo. Y que a lo mejor los míos fueron más grandes. Y que todos los días, mientras el Espíritu habite en este cuerpo, voy a ser pecadora. Entonces yo no puedo irte diciendo a ti que yo puedo hacer esto, yo voy a hacer todo esto por buscar mi bendición. Pero ustedes verán, no, mis amados, yo no puedo venir a decirles a ustedes que ustedes verán.
Yo vengo a traerles esta palabra para que vamos a los pies del Maestro, para que dejemos de estarnos llenando solamente de religiones, para que estos trocitos que ellos dejan caer nos lo comamos nosotros y podamos aprender de estos trocitos la bendición tan grande que hay detrás, debajo, que hay escondidas en estos cofrecitos de la palabra. Porque esto es lo que nos sirve a nosotros, para nosotros ir creciendo espiritualmente, para nosotros los pequeños, para nosotros aquellos que todavía nos tienen en el anonimato. A nosotros es que estos trocitos de la palabra, recuerda una cosa, que esto por eso empecé yo con la historia de Ruth, que Ruth era la que se cogía todo lo que caía al suelo, pero luego el Señor, viendo la humildad de esta mujer, viendo de cómo ella decía, es que yo no me merezco eso, es que yo no soy ni siquiera una de tus criadas. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito es uno reconocer de que no somos nada ni nadie para venir a echarle el agua sucia a los demás, que nosotros también fuimos llamados, escogidos y rescatados para ser salvos por salvación, por misericordia, para ser salvos por nuestro Señor Jesucristo, porque así como este hombre no solamente fue sano, sino que también fue salvo. El Señor ahí no solamente le quitó la lepra de afuera, sino que también le quitó su lepra de adentro. Y eso hace contigo y conmigo. No solamente viene a sanar la enfermedad del alma, sino que viene a quitar esas heridas, esas dolencias que nos dejaron en el corazón. Y que quizás esas palabras que nos volvieron pedazos, que nos destruyeron, que arruinaron nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Eso es lo que el Señor viene a sanar. Por eso nos deja este trocito de que Él tuvo misericordia de ese extranjero. Asimismo tiene misericordia de ti y de mí. Seamos agradecidos y démosle la honra y la gloria al Maestro que nos da estos trocitos para que podamos edificar y que nuestra alma se vaya guardando todo esto, que no le dejemos perder, sino que todas estas perlitas queden adentro de nuestro corazón para que nos podamos rendir delante del dador de la vida, para que nos podamos rendir delante del que dio la vida por ti y por mí. Y que aunque hoy todavía seamos pecadores, sabemos que tenemos a un lugar a donde ir, a los pies de Dios, a los pies del Maestro, así como vino este varón. Él vino dando gritos de júbilo y de gozo por su sanidad, pero se postró a los pies del Maestro. Y cuando el Señor le ve así, es donde le dice: tu fe te ha salvado. Qué lindo que nada más no le sanó, sino que también le salvó. Eso hace contigo y conmigo, mi reina. Eso hace contigo y conmigo, mi amado. Dios nos tiene en cuenta para salvación. Solo que sigamos nos rindiendo a sus pies. No nos salgamos de ahí. Todo lo bueno que nos pase y aún lo que veamos malo, rindámoslo a los pies del Maestro, que Él tiene cuidado de eso. Que el Señor me les bendiga, les amo mucho, les llevo en mi corazón y en mis oraciones, y le pido al Señor que también a ustedes les vaya dando estos cofrecitos para que vamos aprendiendo a buscar lo que dejan los demás, lo que cae al suelo. Eso nos lo cogemos nosotros para bendición de nuestra alma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les bendigo y les llevo en mis oraciones. Un besito.